Buenas noches, mis hermanos. A ver quiénes se van conectando. Hola, Katy, ¿cómo estás? Araceli, buenas noches. Araceli, ¿cómo tal? ¿Qué tal? Buenas noches, mis hermanos. Hola, Bertita, qué gusto saludarte. A ver si logras poder ir a la fiesta de fin de año. Georgette, buenas noches. Gracias, Katy Camarillo, buenas noches. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos. A todos, espero ver Hola, Dianita, ¿cómo estás? Buenas noches. Vi a Pedro el otro día, allá el domingo. No te vi a ti, pero qué gusto saludarte. Buenas noches a todos. Francisco Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bernardo, buenas noches. Bueno, mis hermanos, vamos orando. Ya son 8:15. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, yo te pido que oremos juntos ahí, mis hermanos, por favor. Padre Todopoderoso, Dios del cielo, Dios de todo el universo, que creaste los cielos y la tierra, Señor, y que en tu presencia, en tu grandeza, Señor, en todo tu poder, tienes todos tus planes y nos has dado la bendición de conocer tus propósitos divinos, Señor. Esos propósitos divinos de conocer tu voluntad, Señor, de reunir todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús te plació reinar a un solo hombre, a nuestro Señor Jesucristo, con el cual reinarás todo el universo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio de habernos hecho tus hijos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Alabado, alabado sea tu bendito nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Te amamos y te exaltamos y glorificamos tu bendito nombre, porque tú eres digno de toda alabanza, digno de toda exaltación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, permítame, voy a cerrar la puerta, mis hermanos, que está haciendo frío aquí en Valle de Bravo. Me imagino que allá en México también. Un segundito. Un segundito. Hoy estábamos en la Ciudad de México y sí estaba haciendo frío en la mañana. Y de allá que llegamos aquí a Valle de Bravo también ya está haciendo frillito. Mis hermanos, qué privilegio tenemos. Tenemos todos de tener un Dios tan grande, tan maravilloso, tan excelente, tan lleno de bondad y misericordia, ¿sí? Recuerda Juan 3:16, que de tal manera amó Dios a quien, al mundo. Marinita, ¿cómo estás? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sí? Así es que vamos aquí ahora, mis hermanos, a Génesis 12, ¿sí? A Génesis 12 y vamos a ver este estudio esta palabra que Dios nos ha dado, ¿sí? Aquí en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, ¿sí? Cuando Dios llama a Abraham, le dice en Génesis 12:3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y aquí lo importante es esto: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Imagínate la grandeza de Dios, que todos van a recibir a Cristo. Desde luego el Señor sabe quiénes no recibirán al Señor, quiénes no estarán, pero el Señor ama a toda la humanidad. Y benditas en ti serán todas las naciones, todas las familias de la tierra. Amén. Así es que aquí recordemos, por ejemplo, en el mismo Génesis 6, ¿sí? En Génesis 6, que cuando vino el diluvio, Dios desapareció a toda la generación, digamos, de Caín, que ya él había creado una ciudad, ¿sí? Y después el Señor desconoció las generaciones de Adán, porque solamente no aparece ya Caín. Desde luego Abel lo mató su hermano. Recordemos aquí en Génesis 4, cuando le dice que le trajeron una ofrenda a Dios y no vio con agrado la de Caín, y entonces se ensañó Caín contra su hermano, ¿sí? Y entonces mata a Abel, ¿no? Pero Caín levantó una ciudad, como dice la palabra de Dios en el Génesis 4:17, y conoció Caín a su mujer, y la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad. O sea que hubo toda una gran cantidad. ¿Qué tal, Perla? Buenas noches. Toda una gran cantidad de personas, porque cuando dice ciudad, que Caín edificó una ciudad, bueno, pues todos recordemos que para ser ciudad son muchísimas las personas para poder decirle a algún lugar ciudad. Aquí en México acostumbramos, cuando empieza a ver las primeras casitas, le llamamos ranchería, y después de ranchería le llamamos pueblito, y después de pueblito pueblo, y después de pueblo se vuelve ciudad.
Pero ya cuando es ciudad, ya tiene semáforos, ya tiene mucha gente, ya tiene un centro, ya tiene toda una población. Y dice que Caín levantó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad de su hijo, Enoc, ¿sí? Enoc, que fue su primogénito, ¿no? Y entonces vemos aquí que el Señor desconoce a las generaciones, le hemos estudiado, le hemos ya compartido, porque dice en Génesis 5, esas son las generaciones de Adán, en el día que Dios creó, a semejanza de Dios lo hizo, ¿sí? A varón y hembra los creó y los bendijo, y el nombre de ellos Adán. Dice en el versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Así es que estas son las generaciones de Adán. Ya no está Abel, que murió, está Caín, que fue el que levantó una ciudad, y está ahora Set. Y de Set viene, pues desde luego Enoc, que caminó con Dios. Desde luego de ahí, en esa generación de Set, viene Noé, que fue Noé, como dice Génesis 6:9. Estas son, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y entonces es cuando Dios decide deshacer la tierra, porque los hombres se mezclaron con los hijos de Caín. Se mezclaron con los hijos de Caín. ¿Qué tal, Cherlis? ¿Qué tal, Lulú? Buenas noches. Entonces los hijos de Dios, porque entonces para Dios los que eran hijos eran los hijos de Set, es decir, desde luego de Adán, pero a partir de Set, ¿sí? Ya el Señor desconoció a Caín por su mal corazón, y entonces el Señor empezó a llamar a las generaciones de Caín los hombres, ¿sí? Dice Génesis 6:1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, pues dice, sí, los hombres empezaron a multiplicar, sí. Dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosos, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Es decir, se mezclaron los hijos de Caín con los hijos de Set, ¿no? Entonces es cuando el Señor se molesta y dice en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, dice. Y había gigantes en la tierra después de aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ¿sí? Pero Jehová vio la maldad de los hombres, que era como mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y aquí el Señor ya dice, y vio Jehová que la maldad de ¿quién? De los hombres. Ya no dijo los hijos de Dios. Ya no mencionó los hijos de Dios. Todavía cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo sus hijos, porque Él los creó. Todavía cuando los sacó del jardín del Edén, los consideraba sus hijos. Cuando después Adán y Eva tuvieron a Caín y después a Abel, y entonces
Caín trajo una ofrenda para Dios y Abel también trajo una ofrenda. La ofrenda que vio con agrado el Señor fue la de Abel. ¿Por qué vio con agrado la ofrenda de Abel y la de Caín? No, porque Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. ¿Qué tal, Jesús? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Janet, qué gusto saludarte. Entonces, por eso no vio con buenos ojos, la ofrenda de Caín. Y Dios decidió, como ya no había generaciones, darle otro hijo a Adán y a Eva, y ese se llamó Set. Y ya para Dios la generación de Caín ya no fueron sus hijos, Los hijos que fueron de Dios fueron los que venían de parte de Set. Pero cuando las generaciones de Set se empezaron a mezclar con los hijos de Caín, ya Dios los llamó a todos. ¿Qué tal, Janet? Buenas noches. Los llamó a todos hijos de los hombres. Dice en el versículo Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ya no dijo la maldad de los hijos de Dios, dijo la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y entonces Dios dice, me arrepiento, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y aquí es cuando vemos que Dios vuelve a rehacer a todos, pero busca un varón que sea conforme a su corazón, que tenga un corazón bueno, que tenga un buen corazón como lo tuvo Abel, como lo tuvo Enoc, quizás como lo tuvo también Set, ¿no? Que por algo Dios permitió que naciera Set y desconocer a las generaciones de Caín, ¿sí? Y el Señor decide rehacer sobre la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bieste, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero encuentra a Noé y dice, yo veo a Noé buen hombre, por eso halló gracia. ¿Cuándo encuentras tu gracia de Dios? ¿Cuándo tú y yo encontramos gracia de Dios? Encuentras gracia de Dios cuando tú haces lo bueno. Dios ve tu corazón cuando tú haces de todo corazón el bien, no esperando nada a cambio, porque recuerda que la gracia significa un favor inmerecido hacia otra persona. Un favor, ¿sí? Es decir, recuerda una cosa importante. En este momento estamos viendo que no había ley que obedecer. No había ley. Y sin embargo, vemos que Abel trajo una mejor ofrenda a Dios. ¿Y por qué fue mejor ofrenda? Porque tuvo mejor corazón. ¿Y qué significa un buen corazón? Un corazón que hace el bien. Y por eso vio con agrado. ¿Y qué fue lo que le sucedió a Caín? Se envaneció, le dio coraje, se molestó, que Dios viera con agrado, le dio la envidia, que la envidia viene de Satanás, ¿sí? Entonces, por eso Dios, no había ley, mis hermanos, no había ley. Acuérdate que Moisés apareció muchos años después. Entonces Dios, por el corazón de Caín, lo quitó del mapa y lo llamó hijo de hombre solamente. Ya no lo llamó hijo de Dios, ¿sí? Entonces, cuando Dios dice las generaciones ahora de Adán y Eva, va a ser Set, nada más un solo hijo,
ya no son los otros dos, bueno, tuvo más hijos, pero se refiere a Set, porque a partir de Set vienen las generaciones y de ahí vino Enoc. Enoc sin la ley caminó con Dios. Sin la ley caminó con Dios, dice aquí Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿A dónde lo llevó a Enoc? Lo llevó al cielo. ¿Y por qué se llevó Dios a Enoc al cielo? Porque hizo lo bueno sin ley, sin mandamientos, sin haber ley, hizo Enoc lo bueno. Ahora, ¿por qué Dios le agradó Noé, que tampoco recibió la ley? ¿Qué vio Dios en Enoc? El corazón, perdón, en Noé, que tenía Noé un corazón correcto. Tenía un corazón correcto porque dice aquí Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón que justo. ¿Quiénes van a heredar la tierra? Los justos. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué significa caminar con Dios? Hacer lo bueno. Hacer lo bueno. Sin ley, sin mandamiento, ellos hicieron la voluntad de Dios. Abraham tampoco conocía la ley, sin embargo, Dios vio el corazón de Abraham y sabía que él podía hacer pacto con él porque iba a ser fiel a lo que Dios le mandara. También vemos ahí ese otro caso. Y mira, vamos aquí al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos para que podamos entender esto que estoy mencionando, que el hombre aún sin tener al Espíritu de Dios sabe hacer lo bueno. Bueno, no vayas muy lejos, mi hermano. Tú y yo, antes de ser cristianos, antes de llegar a Cristo, que qué bendición haber llegado a Cristo. Tú, antes de haber nacido de nuevo, antes de tener a Cristo, ¿sabías lo que era bueno? Sí. También sabías lo que era malo. ¿Y todo lo que tú hacías era malo? No, hacías cosas buenas también. Y cuando hacías el bien, era tu corazón. Dice aquí, Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Lo voy a leer de otra manera. Todos los que han tenido un corazón malo, ¿sí?, también sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, piensa en ti mismo, cuando tú no conocías a Dios, no lo habías recibido como Señor y Salvador, no había sido revelada la palabra de Dios. Cuando te fue revelado la ley de Dios, mi hermano. Yo sé que tú y yo nos enseñaron los 10 mandamientos, pero lo metíamos en nuestro corazón como saber esto es lo bueno y esto es lo malo. Pero tú también hiciste muchas cosas buenas antes de llegar a Cristo,
como hiciste cosas malas. No estoy desconociendo el versículo que dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Pero aquí lo que me estoy refiriendo es al corazón, como en el caso de Abel, que tenía un buen corazón, Caín tenía un mal corazón, Set, yo me imagino que debe tener un buen corazón, pero Enoc nos dice que caminó con Dios, y Noé caminó con Dios. Pero todas estas generaciones de Set, no todas fueron buenas, tanto que ellos, que eran los hijos de Dios, que Dios los llamaba hijos de Dios, se mezclaron con las generaciones de Caín, que tienen un corazón. Y entonces Dios dijo, y viendo los hijos de los hombres, al revés, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí consigo mujeres y se mezclaron. Y al haberse mezclado, todos resultaron con un corazón muy chueco, ¿no? Muy chueco. Y entonces dice aquí, versículo de Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde? En sus corazones, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Quién puso eso en el hombre? Dios. Nos puso la ley en nuestros corazones, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así es que Dios puso, ángeles, ¿cómo estás? Dios puso en nosotros el bien y el mal desde que nacemos, ¿sí? Desde que nacemos conocemos el bien y el mal, y lo que nos hace arrepentirnos o ir hacia lo bueno es nuestra conciencia. Quiere decir que no conocía también lo malo, pero él decidió, Enoc decidió caminar con Dios. Pero ¿cómo pudo? ¿Qué es caminar con Dios? Haciendo su voluntad. Pero ¿cómo sabía la voluntad de Dios? Dios le puso la ley en su corazón para que en su conciencia él tuviera, cuando supiera que es bueno o es malo. ¿Qué corazón tenía Abel? Que también Dios le había puesto la ley escrita en su corazón para que diera testimonio con su conciencia, acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Tú recuerda, mis hermanos, ¿sí? Tú recuerda, antes de que llegara Cristo, tú sabías que era lo bueno, que era lo malo. Pero ¿por qué hacíamos lo malo? Por esta carne que teníamos aquí, y nuestra conciencia nos redarguía y decía, hice lo incorrecto, y a veces corregíamos, a veces no, a veces lo acomodamos, pero gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros, ahora somos redarguidos por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Así es que, mis hermanos, cuando te fue revelado Cristo, entonces te fue revelada la ley, ¿sí? Que sabías que la tenías. Mira, vamos a ver otro ejemplo de que es bien
bien importante entenderlo. Mira, vamos aquí a Romanos 7. ¿Sí? Yolito, ¿no tienes un vasito de agua? Estoy pidiéndole a mi esposa un vasito con agua. Si ustedes me permiten, es que se me olvidó. Sí. Dice Romanos 7, 6, dice el apóstol Pablo. 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿sí? Porque Dios dice, la ley nos dice también lo que no debemos hacer, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, ¿sí? Pero ahora, ¿sí? Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, del mandamiento, ¿no? No la del mandamiento. Dice versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado, la ley es santa. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera. No codiciarás. Y entonces dice en el 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿sí? Por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Sí? Entonces, a ver, dices, a ver, Pablo, sí, me tienes a mí muy intrigado con esta parte que tú estás mencionando aquí en Romanos, que yo le pido al Señor que nos dé conforme a sus riquezas en gloria esta revelación. Porque, a ver, Pablo, ¿sí? Conocía el pecado, sí, porque él era de la tribu de Benjamín, era fariseo. Entonces él desde niño la conoció. Y mira, vamos aquí al libro de Gálatas y vamos a ver un poquito el currículum de yo sé que en el Sudamérica se dice la hoja de vida, ¿no? Pero aquí en México siempre le hemos llamado currículum, ¿no? Entonces otros dicen, a ver, muéstrame tu ridículo. Bueno, pues es otra cosa. Vamos aquí a Gálatas. Dice, es Gálatas. Y si es Gálatas 1, espérenme, sí, tiene que ser Gálatas, permítame, donde viene el currículum de donde dice yo soy. Dice,
donde dice soy fariseo, estudié en tal lado. Bueno, mis hermanos, deja ver, nada más denme un segundito, a ver si lo encuentro, a lo mejor alguien me ayuda ahí mandándome en dónde lo dice. Donde dice que Pablo, que él es fariseo, que estudió en... Estaba segurísimo, por eso les dije, vamos ahorita, mis hermanos. Bueno, Pablo da su currículum de alguna manera cuando es muy juzgado por los mismos judíos, ¿no? O sea, diciendo, pues yo conozco la ley. Entonces, bueno, lo que yo voy es lo siguiente. Pablo conocía la ley desde niño, porque él era judío, era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, él mismo dice en esa escritura, ¿sí? Hechos 26 dice, nos dice Georgette. Bueno, voy a seguir, ahorita lo encontramos. Lo encontramos. Entonces, Pablo era fariseo, perseguía a la iglesia y no había nacido de nuevo, pero algo tenía, conocía la ley, que muchos le dicen la ley mosaica. Claro que la ley la dio Dios, ya eso del poner la ley mosaica es referirse a que quien fue el instrumento de Dios para notificar esa ley fue Moisés, si recordamos toda esa parte, como las tablas, y da a Dios las instrucciones claras de lo que se tiene que hacer y todo lo demás. Entonces sí conocía la ley, Entonces, ¿por qué ahora nos dice aquí en Romanos 7, ¿sí?, que yo no conocí el pecado sino por la ley? Bueno, hasta ahí estoy de acuerdo contigo. Tú no conocías el pecado según la ley, pero pues tú como fariseo, como judío, conocías la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera, no codiciarás, ¿no? ¿Sí? Y entonces dice en el 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, si él ya había muerto al pecado en la ley, tenía que haber muerto antes de haber nacido de nuevo en Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Quiere decir que el pecado revivió en nosotros, y en Pablo igual, cuando naciste de nuevo. Te diste cuenta de la grandeza y de la santidad de Dios, y ahora en tiempos actuales todos los cristianos constantemente nos llega la revelación de la palabra, ¿sí? Y ese pecado revive en nosotros y nos sentimos muertos y nos lleva a arrepentimiento ese pecado, ¿sí? Porque Dios nos muestra su ley, pero ahora a través del Espíritu de Dios, mis hermanos. A ver, tú y yo hacíamos cosas malas antes de llegar a Cristo, la que quieras, o sea, no estoy diciendo quién más o quién menos. Hacíamos cosas malas, pero no había quien nos redarguyera de esas cosas. Inclusive, como éramos parte del mundo, las acomodábamos en el mundo.
Pero cuando llegaste a Cristo, entonces ese pecado que tú cometías revivió. Y entonces tú moriste para Dios. Y entonces te arrepientes y Dios te perdona. Te perdona, ¿por qué? Porque te reveló lo que era malo. Y entonces ahora sí podemos entender cuando Pablo dice en Romanos 7:8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Sí? Toda codicia, ¿sí? Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces tú, mi hermano, cuando tú hacías una cosa mala antes, de las cuales hoy dice la palabra de Dios, que nada más de recordarlas nos lleva a arrepentimiento. Nada más de recordarlas nos lleva a arrepentimiento, de las cuales nos avergonzamos, dice en 2 de Corintios. Cosas de las cuales hicimos mal, pero recordarlas nos lleva a un arrepentimiento, ¿no? Porque el pecado revivió en nosotros gracias a la ley escrita en nuestros corazones, revivió gracias al Espíritu nuevo que Dios puso en nosotros. Sí, qué bueno, Bernardo, que me comentas que lo estás entendiendo. O sea, tú y yo hacíamos cosas malas, pero cuando llegaste a Cristo, Cristo te mostró su ley. Y entonces, ese pecado, tomando ocasión, revivió el pecado en ti, te sentiste sucio, te sentiste mal, te sentiste arrepentido de lo que hiciste, Y eso hizo que te sintieras muerto en pecado, y entonces llegaste y le pediste perdón a Dios, y Dios en su gran misericordia te perdonó, y el Señor Jesucristo en su grande misericordia te perdonó, ¿sí? Te perdonó y se llevó tus pecados en esa cruz, y ahora tú sí sabes que eres limpio. Por eso tú buscas la justicia de Dios. Jesucristo nos fue hecho justicia. Jesucristo nos fue hecho justicia de Dios. Nos fue hecho sabiduría, pero también nos fue hecho justicia de Dios. Amén. Entonces, mi hermano, tú y yo sabíamos lo que era bueno y lo que era malo. Y nos dejábamos guiar por nuestras intuiciones, nuestros deseos carnales y todo. Pero hubo un Enoc, un Noé, un Abraham que buscaban hacer lo bueno. Por eso dice la palabra de Dios: Noé, varón justo en sus generaciones. Mira, vuélvelo aquí a leer y vamos aquí. Dice: Voy a leer este versículo también, perdón, no te muevas ahí de Romanos 7. Dice Romanos 7, vamos a leerlo desde el 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Porque tomando el pecado, que ya le ves que es revelado por el Espíritu de Dios, mira, cuando tú naciste de nuevo,
El Espíritu Santo te llevó y te reveló el pecado y te lo ha estado revelando, porque a medida que vas creciendo, tú vas cambiando para bien. Y eso es toda una obra perfecta que hizo Dios en nosotros. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. A ver si es eso. ¿Sí? Produjo en mí la muerte. ¿Produjo en mí qué? Produjo en mí la muerte. ¿Sí? Así es que, ¿cuándo le produjo la muerte en él? Después de que él nació de nuevo, porque como decíamos hace un rato, él era judío, él era fariseo, él había sido circuncidado al 8º día, o sea, él fue parte del pacto. Entonces conocía la ley y sin embargo, él mataba a cristianos y perseguía la iglesia. Pero ahora aquí en Romanos 7, él está diciendo que ahora el Espíritu de Dios le revela lo que es pecado conforme a la ley. Dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Por medio de qué? De lo que es bueno. Por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, ¿no? Ya vienen esos. Pero mira, mi esposa me está mostrando aquí que está en 2 de Corintios 11:23. 2 de Corintios, el currículum de... No es este, pero en fin, no hay problema. Ya lo expliqué y ya lo encontraremos. De que está entre Génesis y Apocalipsis, segurito. O sea, mis hermanos, lo vamos a buscar. Pero Pablo era judío, era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, dice. Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, tal y como estableció Dios a Moisés, que todo varón nacido tenía que tener un pacto al ser circuncidado. El mismo Pablo dice, la circuncisión que vale es la del corazón. ¿Sí? Amén. Así es que, mis hermanos, regresando aquí al estudio que estamos, nada más para ya concluir un poquito, porque ya me ganó el tiempo. Recordemos entonces, ¿qué vio Dios en Abel? Su corazón, porque Dios había puesto en él la ley de hacer lo bueno, ¿sí? Filipenses 3, creo que sí es Filipenses 3. Sí, tienes razón. Ya lo voy a leer rápidamente porque ya me hicieron el favor aquí. Gracias, Linda. Sí, Filipenses 3. Es que yo siempre lo traigo como muy conocido, pero ¿cuál? ¿Sí? Dice 3:4, dice, porque ante tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo de Dios, no celo contra la iglesia, celo de Dios, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero después dice en Romanos, dice, pero el pecado revivió cuando yo nací de nuevo. El pecado revivió en mí y me mató.
Y a ti te pasó lo mismo, a ti y a mí nos pasó lo mismo, de que revivió el pecado cuando tú llegaste a Cristo. Y había cosas que pasabas por alto, pero cuando llegaste a Cristo el pecado revivió en ti, porque el Espíritu de Dios te lo reveló, porque el Padre te lo mandó, y te sentiste mal y te avergonzaste de las cosas que llegaste a hacer cuando tú estabas sin Cristo. Y entonces te arrepentiste de esos pecados, y ahora llevas una vida más santa por la gracia de Dios, ¿sí? Pero también, sin embargo, no podemos desconocer que vemos a Adán, que tuvieron a Adán y Eva, sus dos primeros hijos fue Abel y fue Caín. Pero Dios vio con más agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué la vio con más agrado? Por el corazón de Abel. Porque Dios ha puesto desde que nacemos el bien y el mal. Y eso tú también sabías que estabas haciendo el mal, pero no te importaba. O sea, no le hacías caso a la conciencia, no te defendía ni te redarguía y tú seguías adelante. Entonces teníamos un corazón más apegado al de Caín que al de Abel, ¿no? Después el Señor se olvida de Caín y deja que él crea una ciudad, o sea, una población de más de 2,000 personas, 3,000, yo no tengo ahorita el dato de cuándo se vuelve de pueblo a ciudad, pero eran por lo menos 2,000, 3,000 personas habitando ahí la tierra. Él crea una ciudad y Dios se olvida, y a ellos les llama los hijos de los hombres, ¿sí? Y Dios del lado de Adán y Eva les da otro hijo que se llama Set, porque Dios quería tener otro Abel, quería tener otro corazón bueno, un corazón agradable a Dios, ¿sí? Y entonces empieza la generación de Set, y de ahí viene Enoc. Y todas las demás generaciones que vienen aquí después de Set, ¿sí? Que es Cainán, que es Enos, es Mahalael, es Yared, desde Yared después viene Enoc. Por todas esas generaciones volvían a ser uno. Otro que nace que se llama Enoc, que caminó con Dios, que hizo lo bueno. Después, inclusive los hijos de Enoc ya no fueron tan buenos, porque vivió Matusalén y engendró a Lamec, y ella no dice la palabra de Dios que ellos caminaron con Dios, ¿no? Y luego después dice que todas estas generaciones que ahora Dios los llama sus hijos, ¿sí? Dice que aconteció, Génesis 6, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron las hijas, que viendo los hijos de Dios, o sea, las generaciones de Set, ¿sí? O las generaciones también de Enoc, viendo esas hijas, inclusive de Noé, que había corazones malos, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y cuando Dios vio que se mezclaron los corazones más malos con los poquito mejores buenos, dijo: mi espíritu no contenderá mal más con ellos. No va a contender más con ellos para siempre, porque ciertamente ellos son carne. Entonces Dios decidió deshacer a la humanidad. Ya entonces el Señor les dijo a todos, ya no dijo hijos de Dios e hijos de los hombres. Él ya los ubicó a todos como hijos de hombre. Pero ya estaba ahí Noé. Y Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. ¿Por qué Noé caminó con Dios sin tener la ley? Porque Dios vio en él, porque Noé, a pesar de que no tenía la ley, él sabía también, como tú y yo, hacer lo bueno y lo malo, pero él decidió
hacer lo bueno, hacer lo bueno, porque Noé viene de Matusalén, viene de Lamec, viene de todas estas generaciones, pero también tuvo tres hijos, y estos tres hijos, pues lógicamente se subieron con sus esposas al arca, y ahí ellos ya venían también ya mezclados con los hijos de los hombres. Venían mezclados con los hijos de los hombres. Y recordemos que esos tres hijos fue Sem, Cam y Jafet. Ahora, ¿qué pasó con estos hijos? ¿Qué sucedió? O sea, recuerda que el diluvio desapareció a todos. ¿Desapareció a quién? A todos los desapareció. ¿Quiénes pudieron continuar? Pues Noé, que ya había tenido sus generaciones, que eran sus tres hijos, Sem, Can y Jafet. Entonces, ¿quiénes fueron los que se multiplicaron después? Fue Sem, Cam y Jafet. Y entonces, ¿qué pasó con esas personas que Dios volvió a rehacer la tierra? Mira, vamos aquí a Primera de Crónicas y terminamos ya con unos nada más 2, 3 comentarios, mis hermanos, porque sí me ganó el tiempo, pero aquí vamos aquí a Primera de Crónicas, ¿sí? En Primera de Crónicas dice, voy a mencionar solamente algunos aquí. Empieza Primera de Crónicas 1. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Y después dice Sem, Cam y Jafet. Aunque ya sabemos que muchos, Mahalael, Jared, Cainán, Matusalén, Lamec, todos ellos se mezclaron con los hijos de Caín. ¿Sí? Con los hijos de Caín. Entonces empieza Primera de Crónicas, dijo, los hijos de Jafet. ¿Quiénes son los hijos de Jafet? ¿Quién era Jafet? Hijo de Noé. Y empieza Gomer, Magot, Madai, Nimtasas. Empieza a mencionarlos, ¿sí? Y después dice, los hijos de Gomer. ¿Quién era Gomer? Hijo de Jafet. Hijo de Jafet. Y entonces dice, los hijos de Javán. ¿Quién era Javán? Javán, pues Javán era hijo también de Jafet, ¿sí? Y entonces, nada más voy a leer el versículo 12, ¿sí? Ahora el versículo 12 de las generaciones, Patrusim y Casulumim, de estos salieron los filisteos. ¿De dónde salieron los filisteos? Le vemos aquí. De Jafet. ¿Sí? Perdón, de Cam. De Cam viene. ¿Con quiénes pelearon los hijos de Israel? Contra los filisteos. ¿Que ahora quiénes son? Los de Medio Oriente. Ahí están las generaciones. Y yo decía al principio de la prédica, qué privilegio es que nosotros podamos ser hijos de Dios. Y yo te preguntaré ahorita, ¿tú crees que ahorita un filisteo puede ser hijo de Dios? Se llame Jordania, se llame, tienen otro nombre también muy clásico ya los de aquel lado oriente. Bueno, los de Gaza, los que están matando a Israel por la lucha que traen allí. En la franja de Gaza. ¿Tú crees que uno de ellos, si recibe a Cristo como Señor y Salvador, puede ser hijo de Dios? Sí. Un filisteo ahora puede ser hijo de Dios si recibe a Cristo Jesús. Si acepta a Cristo, es hijo de Dios. Uno de Jordania puede ser
hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Ya no nos dio el tiempo de estudiarlo, pero lo vamos a tener para la siguiente clase, mis hermanos, de poder ver que el pueblo judío, por haberse portado mal, está destinado hasta la gran tribulación. Y que el hecho que estén ahorita en Israel fue una decisión del hombre y no de Dios, porque Dios decidió regresarlos a Israel, pero cuando los regrese Dios, los va a regresar en toda paz. Y ellos siguen luchando porque fue en sus fuerzas haber regresado a Israel, apoyados con varios países, pero Dios ama a los de Jordania, Dios ama a todos los ismaelitas, Dios ama a todos y ellos pueden ser hijos de Dios si reciben a Cristo como Señor y Salvador. Y tienen mayor privilegio ahorita porque dice la palabra de Dios en Romanos 11. ¿Cuándo va a quitar el endurecimiento Dios del pueblo hebreo? Porque lo endureció por su desobediencia, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y los filisteos, cananeos, jebuseos, porque mira aquí, Canaán engendró a Sidón. ¿No había pleito con los de Sidón? Su primogénito, y a Het al jebuseo, al amorreo, al jereseo, al heveo, al araceo, al cineo. Todas estas tribus fueron enemigas de Israel, y todas estas tribus aún existen con otro nombre en el Medio Oriente. Y todas estas tribus son gentiles, y hasta que entre la plenitud de los gentiles, va a entrar el pueblo de Israel, pues todo Israel será salvo. Veamos ahí el amor de Dios por la humanidad. Es que demos gracias a Dios, mis hermanos. Creo que la parte más medular de este estudio me ganó el tiempo y no la pudimos poder explicar con más detenimiento, pero yo sé que el Espíritu de Dios que mora en ustedes, igual que en mí, nos revelará toda esta parte que está tan hermosa. Padre precioso, te damos gracias, Señor, porque todas esas gentes de Gaza, de Medio Oriente, son gentiles, Señor. No son de tu pueblo, pero tú, Señor, has establecido que todos los gentiles van a entrar. La plenitud de los gentiles. La plenitud significa, Señor, la mayor parte de todo. La plenitud de los gentiles va a entrar a tu presencia para ser hijos de Dios, para que tú los pongas en el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, Señor, para que sean salvos. Gracias por tanta misericordia. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a no fallarte con tu precioso Espíritu, a no fallarte, Señor, porque si tu pueblo, sin tener al Espíritu, lo castigaste de esta manera, al pueblo que amas, Señor, lo has castigado de esta manera, cuánto más que nosotros éramos olivo silvestre, podemos ser arrancados de la savia vid. Porque si nosotros fuimos injertados en lugar de las ramas santas, cuánto más ellos van a regresar, Señor. Pero nosotros, Padre, debemos tener temor de ti, Padre, temor de ti. Dios es bueno todo el tiempo, así es tu luz. Padre, yo te ruego que nos des ese espíritu de sabiduría y revelación a todos tus hijos de palabra de vida, Señor, a todos tus hijos de palabra de vida. Gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Qué bendición haberlos saludado y
Y déjenme explicar un poquito más, la próxima clase, más a detalle toda esta parte que está impresionante. Voy a tratar de investigar cómo se llama el jebuseo actualmente, cómo se llama ahorita el fariseo actualmente. Es decir, tienen el nombre de Jordania, de árabes, en fin, de tantas poblaciones que hay por ahí. Bendiciones a todos mis hermanos. Bye. Bye. Pasen buenas noches. Nos estamos viendo. No dejen de invitar a alguien a la cena de Navidad el día 9. Y a los que son de Valle, aquí nos vemos para la cena de este sábado. Bendiciones mis hermanos. Bye.